sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que me escuchan en Radio María, invito a levantar el corazón, Sursum corda, que como he explicado otras veces es en primer lugar una exhortación del culto, cuando empieza la gran plegaria. Estamos ante Dios, estamos ante el Padre, porque Cristo ha entrado en el santuario del cielo. Y esa es la culminación de nuestra mirada, incluso hay que levantar los ojos al cielo, hasta y las manos hacia Dios, cuando le cantamos, queremos darle gracias siempre y en todo lugar. Pero a su vez, esa misma exhortación es un ordenamiento de la intención de la vida. San Pablo dice, que sursum sum queriti, que sursum sunt capite. Buscad las cosas de arriba, buscad lo de arriba, tended hacia ella, hacia lo de arriba. Y eso ordena toda la existencia. Y hoy me quiero referir a un cierto ordenamiento del pensamiento. La formación católica, que se basa en los contenidos de la fe, en la realidad que ha sido presente y anunciada, verdad, como Cristo muerto y resucitado, pide una formación, y estoy hablando acá de la formación del pensamiento. Si bien la conversión, digamos, tiene distintas dimensiones, la central es la religiosa, el volverse, poner a Dios por encima de todo, justamente, que nada se anteponga al amor de Cristo, como dice la regla de San Benito y ya venía de San Cipriano. O sea, es una conversión, el núcleo religioso, el corazón entregado, consagrado al Señor, tiene una dimensión moral, de conducta. Entonces, una vida que sea según los mandamientos, que sea según las virtudes, que anteponga también en el actuar, en las opciones, anteponga a Dios y su voluntad, y todo visto según la luz de Dios. Y una tercera dimensión, que digo, cuando digo 1, 2, 3, no digo cuál es el orden, que es intelectual, es la verdad. Nuestra fe, nosotros creemos que Cristo es camino, verdad y vida. Por lo tanto, ha de ser conducta, pero es verdad, y la verdad hay que conocerla. Se llega a ella con el pensamiento. Más, nosotros, de los títulos principales de Jesucristo es el de logos. Logos es un término griego muy difícil, que sale mucho en la lengua, todo lo que dice el logos, logía, logos es pensamiento, es razón, es también sentido, no solo son razones en cuanto que se expresa, sino que es la lógica, que viene de logos también, y Cristo es el logos, o sea que Él en la divinidad, el Hijo, es también pensamiento del Padre y la verdad de todas las cosas. Y todo ha sido creado por el Logos. Y por eso todo tiene una lógica. Y bueno, y hay una lógica de conducta, y una lógica moral, y una lógica del conocimiento de la existencia. Por eso también nuestro culto es razonable, es logique, según el Logos, según la verdad que es Cristo, el Verbo de Dios hecho carne. Y ahí paso entonces a la necesidad, que siempre la tuvo la fe católica, de la formación intelectual, se quiere llamar así, la formación según el logos de todo católico, que por cierto tiene niveles, pero al menos quisiera detenerme en algunos aspectos. Tiene un nivel, si quieren, catequético. La catequesis tiene que tener un contenido de verdad,
también por cierto de actitudes, por lo tanto tiene una moral, también de vida religiosa, entonces inicia en la oración, en los sacramentos, en la misa, en cómo amar a Dios y entregarse a Él. Pero la fe católica tiene, y la catequesis tiene que tener también, hay que saber el credo y su sentido. Creo que es el símbolo de la fe, el razonamiento a mí, pero tiene que saber su sentido. ¿Qué decimos con ello? Yo tuve la experiencia, años, preparando a padres y padrinos para el bautismo de los críos, y que, bueno, no tenían fe católica, porque yo digo si Jesucristo es Dios, y me decían que no, que era el Hijo de Dios. Por cierto, yo les explicaba y llegaban a entender que ese Hijo es verdadero Dios como el Padre y en la unidad de la Trinidad. Pero, y lo mío podía decir con otras cosas, pero verdad, no tenían, parte porque no tenían una buena catequesis, parte porque lo habían dejado, porque también no basta la catequesis en un periodo de la vida. O sea, el cristiano tiene que formarse también según la razón, no solamente según los sentimientos y lo que me mueve y me encante, y si lo sentí pila, bueno, está bien, pero tiene que ser según la razón, digo, a un nivel que es catequético, pero no debe contentarse con eso. Todo cristiano, y más si tiene, bueno, una acción, tiene que tener una formación intelectual, sí, según lo que pueda. De verdad, los colegios católicos deberían ser para eso. No sé si lo son. Para una cultura católica que vea todo en conexión. Para una filosofía que no es simplemente un cursito de unos datos, de unos autores, no sé, en cuarto, quinto año, no se le cambia el número de 2 años, sino que es razonar de acuerdo a la recta razón, filosofía según la razón, pero también en coincidencia con la fe. No hay oposición entre fe y razón, entre teología y filosofía, si es correcta, si está bien formada la fe y si es bien formada. Pero tampoco hay posibilidad de una recta fe sin una cierta reflexión sobre ella. Yo digo, Jesús es Dios, pero tengo una idea de Dios correcta. Dios no es, por ejemplo, un diosecito griego, que era una especie de superhombre. ¿Qué idea tengo de Dios? De su omnipotencia, de su poder, de su justicia, etc. Digo, Jesús es hombre. ¿Qué concepción tengo del hombre? ¿Qué razón doy del hombre? Alma, cuerpo. Así que ven que es necesario siempre una reflexión. O sea, la fe profundiza razonando los misterios entre sí, la Trinidad con la Encarnación, con la Iglesia, con la Eucaristía, con María y con la recta razón. A veces corrigiéndola, a veces elevándola y también pensando como ella. Bueno, un verdadero formación de colegio católico tiene que tener, y si no, no lo es, aunque de repente tenga piedades y cosas, no lo es si tiene una formación también de cultura católica y de ver la historia y de ver la creación en todo, de tener las experiencias de todo, de encontrar y de razonar en todo según el Logos, según Cristo, según la fe. También la vida, la muerte, el mal, todo eso tiene que ser pensado y trabajado, y esa sería la formación. Y los adultos tienen que formarse. Somos, en general, en Occidente, adolece de buena formación filosófica. La filosofía es una materia, ya digo que sobre todo son autores, como estudiando bichos raros que dijeron esto, que dijeron lo otro, y no propiamente de filosofar, de pensar, de ver por qué es esto, y si es así o es asá, y qué consecuencias tiene pensar que es así o es asá. Y esto, y también por supuesto su conexión, porque no puede haber más, la verdad es una, aunque uno llegue por distintos niveles o distintas, digamos, formas de pensar, como puede ser la ciencia, la filosofía, la fe. Son distintas formas de pensar, no opuestas, sino que son distintas formas de pensar, pero que tienen la realidad es una. Bueno, hay falta en general, y falta aún en los estudios superiores católicos,
y falta el interés. Tenemos en gran parte un laicado que no está formado filosófica, teológicamente. Muchas piedades, a veces bastante algo de moral, sobre todo de moral familiar, y bueno, pero no siempre con los fundamentos y con la reflexión que merece para ser un laicado que pueda, en un mundo que ya no tiene un pensamiento cristiano, pueda entender en primer lugar la fe y entenderse a sí mismo repito, con una formación más global, y también presentar, porque nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra esperanza, tenemos que anunciar a Jesucristo, y eso no es solamente diciendo, bueno, a mí me gusta mucho, a mí me hace mucho bien, me da paz, todas cosas que son verdaderas y buenas. Es necesario también dar razón de poder ayudar al otro a ver la coherencia e incoherencia de un pensamiento. Repito, estamos inmersos en una cultura filosófica, siempre la filosofía es pensar con la cabeza, no en la cuenta del supermercado, ¿sí? No solo en, no sé, bueno, un trabajo como puede ser la ganadería, o puede ser otro, sino en el sentido, la definición clásica, que es el conocimiento por las últimas causas, no por la inmediata. Una vaca, bueno, queda preñada, tiene su tiempo de gestación, tiene su parto, bueno, eso se estudia, se observa en primer lugar, por lo tanto, empíricamente, eso son las ciencias naturales, pero la vaca es un ser, y porque existe, y no deja de existir. No sé por qué hay seres que se van con... Y ahí empieza, vuelvo, las últimas causas, el último término, porque existe el mundo, el hombre, y también un para qué, si hay un sentido, hay una finalidad, o simplemente existir, que pase y más o menos sea lo mejor posible. Pero ven, hay que caer en la cuenta, qué pensamos, por qué pensamos. Yo repito, es una formación también filosófica que, repito, no es solo de autores, ni principalmente de autores. Por supuesto, puede tener buenas guías. La Iglesia siempre ha puesto para ciertas cosas en la guía de Santo Tomás de Aquino por su realismo, porque su pensamiento, no es para repetir solamente su forma, porque su pensamiento es muy diáfano y muy realista, muy según el ser de las cosas. Otros, en fin, hay otros pensamientos ciertamente muy válidos, además del gran maestro que es Santo Tomás. La Iglesia, en fin, los cristianos renovaron la cultura, sí, con la palabra de Jesús y con los hechos de Jesús, también con el pensamiento, y tomando en distintos órdenes. La Iglesia no tiene en toda una filosofía propia, toma de la filosofía común. Claro, hubo el trabajo de los cristianos para mejorarla, para superar. No puedo dar ejemplos ahora, como hay conceptos que en parte exigidos por pensar el misterio de Cristo, como el sujeto, la persona, tuvo que desarrollarlo, y así otras cosas. Pero el valor infinito de cada ser humano, que ya estaba de algún modo en lo mejor de la filosofía antigua, pero sin su último fundamento llega a su plenitud, ¿sí?, con el dogma de la creación libre de Dios, de cada uno, de cada alma. Claro, eso también tiene después sus consecuencias, por supuesto, éticas. La vida de cada ser humano es sagrada, es inviolable de ser humano inocente, a no ser que haya una defensa propia, etc., ¿no? Así que es necesario formarse y para poder, repito, dar razón de nuestra fe, para dar razón de nuestra de la verdad, y ayudar al hombre a encontrar la razón que es más allá. Bueno, a mí me parece esto y que cada uno hace lo que le parece. Eso es un reino de los locos. Es verdad que el Estado no le tiene que imponer. En ese sentido, los derechos humanos son básicamente, frente al Estado,
para que no sea totalitario y no imponga. Pero no es verdad que el sentido de la libertad humana es hacer cualquier cosa que lo que parezca y que es lo mismo siempre que no le haga daño al otro. No, pues no es lo mismo. Que el hombre viva borracho no es lo mismo que viva sobrio. Que sea consciente de lo suyo, que sea responsable, que sea capaz de hacer actos realmente libres. Así que no es lo mismo. Y ese debe ser pensado, dicho, razonado. Yo ya digo, la visión de la existencia, la visión de Dios, la visión del hombre. Yo en el Cánodo de Mostaza, el último, mencionaba a Silvia Lequeder, que ha escrito a favor de la eutanasia y contra el pensamiento metafísico y contra el pensamiento católico, con mucha virulencia en el diario El País. Y ella sostiene que el agnosticismo, que lo dicen mucho que son agnósticos, no sé si siempre dentro de la definición que da ella, pero el agnosticismo es la actitud filosófica, o sea, piensa que sí, que la verdad es esa, con la razón piensa que es esa, que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Esta postura, el agnosticismo como actitud filosófica, que se impone es como un dogma. Bueno, yo para que lo pongo como ejemplo para lo que estamos tratando, ¿no? Si de verdad es inaccesible al entendimiento humano, es el de todo hombre, con lo cual ya tiene, por ejemplo, se está negando, pues ya tiene una abstracción, que es el conocimiento, el entendimiento humano, es una abstracción. No sé, que es una idea general, ya no es mera experiencia, porque yo hago experiencia de que puedo llegar a pensar de Dios, así que voy contra la definición de ella. De todo modo, por eso se impone como un dogma de que es inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino, o sea, de Dios. Con ello bloquea. Todo lo que se hable de Dios no tiene valor porque la razón no puede llegar. Ese es un racionalismo, no es racional, es un racionalismo, un dogma que se impone, pero que está muy puesto en nuestra cultura. Y de todo lo que está haciendo la experiencia, por lo tanto, también de la virtud, de los valores éticos, todo. Yo hace años visité un liceo, era privado, pero más bien tipo UTU, que tiene la parte más práctica. Y pregunté, hablando con la dirección, cómo tenía algo de filosofía, me dijeron que sí, muy poquitas horas, y le digo, ¿y cómo tratan la realidad de Dios? Es filosofía, más que un tema, es una dimensión fundamental la pregunta sobre Dios en toda filosofía, aunque sea para negarlo. Y entonces, me llamó al profesor de filosofía, un hombre joven, yo también era más joven que ahora, pero igual mucho mayor que él, y bueno, le pasé también para tener diálogo, no era, yo estaba de visita, cómo le presentaba a los alumnos, muchachos de 17 años, 18 años, porque eran los últimos años del liceo, o de esa especie industrial, cómo le presentaba el tema de Dios. Y me dijo, no, de eso no hablamos. Y yo le digo, ¿y cómo dan filosofía si ni siquiera ponen la pregunta sobre Dios? No, yo no lo doy. Esa es la formación que se da, ni siquiera existe la pregunta. Claro, en el fondo, sí, es un agnosticismo práctico, no sé si además lo tenía teórico, porque niega la posibilidad de ninguna de acceso a la pregunta sobre lo divino. También ya digo, con respecto, será lo mismo con respecto a la creación, con respecto al último sentido de la existencia. Bueno, eso existe en nuestro país. Eso es una postura no solamente legítima y legitimada, sino que se impone como objetiva, o sea, como tolerante, y verdad es sumamente intolerante, porque llega ningún valor, ninguna posibilidad real, valiosa, si puede tener un loco, pero no de los normales, de que podamos pensar sobre Dios y creer que esta realidad pide lo que es empírico, filosofando, pide que haya un principio, un sentido, y ahí seguiríamos todo lo que se llama la teodicea, la reflexión
filosófica sobre Dios. Así que tenemos que ver que estamos en una sociedad y una educación, casi toda educación es así, por eso forma tristemente y pobremente, porque ni siquiera a veces cuando le plantean Dios le ponen alguna opinión en contra de algún autor y punto. Bueno, como que fuera una especie de locura los que quieren soñar en eso, así como una cosa irracional. Repito, tenemos que pensar y tenemos que ver y tenemos que buscar formarnos y formar en un pensamiento sólido de la fe y también de la reflexión sobre la fe y de la reflexión humana, que la filosofía concorde con esa fe. Que Jesucristo, el Logos, el Verbo, que estaba en el Padre y que es Dios con el Padre, por quien fue hecho todo lo que ha sido hecho, el que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre, Él nos dé la luz, el que es camino, verdad y vida. Sursum corda gratias agamus Domino Deo nostro.